Lo último que Albert Einstein escribió antes de morir fue sobre el universo, no sobre el Dios que te enseñaron en la iglesia, no esa figura barbada en el cielo que juzga y recompensa, algo completamente diferente, algo que le tomó 70 años de búsqueda comprender y algo que el mundo nunca ha captado por completo. El 17 de abril de 1955, Einstein colapsó debido a una hemorragia interna, su aneurisma aórtico, que los médicos habían reforzado 7 años antes, se estaba rompiendo. Lo llevaron de urgencia al hospital de Princeton y le ofrecieron cirugía de emergencia. Einstein se negó. Él dijo: «Quiero irme cuando quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de partir. Lo haré con elegancia». Pero antes de que llegara el final, Einstein hizo una petición. Pidió que le llevaran papel y lápices a su cama de hospital. Incluso mientras su cuerpo fallaba, su mente se negaba a dejar de trabajar. Tenía algo que necesitaba escribir, algo sobre el universo, sobre la inteligencia cósmica que había pasado toda su vida tratando de entender. Cuando Einstein murió a la mañana siguiente, las enfermeras encontraron 12 páginas de ecuaciones manuscritas esparcidas alrededor de su cama. 12 páginas de símbolos matemáticos, tachados y reescritos, representando su intento final de resolver el mayor misterio del universo. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. Esas ecuaciones no eran solo sobre física. Eran el intento de Einstein de describir lo que él llamaba la mente del universo, la estructura fundamental de la realidad, la ecuación que revelaría cómo todo se conecta con todo lo demás. Y junto a esas ecuaciones encontraron algo más, un discurso inconcluso sobre Tierra Santa, una carta sobre la flaqueza humana, y notas dispersas que revelaban los pensamientos finales de Einstein sobre lo divino. Esta es la historia que nunca te contaron, la historia de lo que Einstein realmente estaba tratando de decir sobre el orden cósmico en sus últimas horas. ¿Y por qué su mensaje importa más ahora que nunca? Permíteme llevarte de vuelta al principio. A lo largo de su vida, Einstein estuvo obsesionado con una pregunta, no si el universo existe. Esa pregunta, creía él, era demasiado simple. La verdadera pregunta era, ¿qué tipo de Dios, qué tipo de inteligencia cósmica podría crear un universo que sigue leyes matemáticas tan precisas que los humanos pueden descubrirlas? En 1930, Einstein publicó un ensayo en la revista del New York Times que impactó al establishment religioso. Describió 3 tipos de sentimiento religioso. El primero era el miedo primitivo a la naturaleza. El segundo era la moralidad social respaldada por una deidad juzgadora. Pero el tercer tipo, dijo Einstein, era diferente de todo lo que la mayoría de la gente había experimentado. Él lo llamó la sensación cósmica de trascendencia. Este sentimiento, escribió Einstein, no conoce dogmas ni un Dios concebido a imagen del hombre. Es la sensación de asombro que te invade cuando vislumbras el orden subyacente del universo. La comprensión de que todo, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, sigue patrones que pueden expresarse en matemáticas. Einstein dijo, el individuo siente la sublimidad y el orden maravilloso que se revelan en la naturaleza y anhela experimentar el universo como un todo significativo. Un todo significativo. Esta era la obsesión de Einstein. No probar si el universo existe o no existe, sino comprender cómo todo se conecta, cómo la fuerza que mueve los planetas está relacionada con la fuerza que mantiene unidos los átomos, cómo la conciencia emerge de la materia, cómo las ecuaciones que describen la realidad apuntan a algo más allá de sí mismas. Durante 30 años antes de su muerte,
Einstein trabajó en lo que él llamó la teoría del campo unificado, un único conjunto de ecuaciones que describiría todas las fuerzas en el universo, la gravedad y el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, todo unificado en una elegante declaración matemática. Él nunca terminó. La mayoría de los físicos de su época pensaron que estaba perdiendo el tiempo. La mecánica cuántica era el futuro. Dijeron, el campo unificado era un sueño. Dijeron, pero Einstein se negó a detenerse. Creía que la mecánica cuántica era incompleta, que tenía que haber una capa más profunda de la realidad, donde todo tuviera sentido, donde el azar se disolviera en el orden, donde Dios no jugara a los dados con el universo. Esto no era terquedad, esto era fe, no fe en una doctrina religiosa, sino fe en la inteligibilidad de la naturaleza, fe en que el universo estaba construido sobre principios lo suficientemente simples como para que las mentes humanas los comprendieran, fe en que si seguía trabajando, seguía escribiendo ecuaciones, seguía tachando y comenzando de nuevo. Eventualmente la verdad se revelaría, y mantuvo esa fe hasta su último aliento. Pero aquí está lo que hace que esas 12 páginas finales sean tan extraordinarias. Einstein no solo estaba tratando de describir la física, estaba tratando de describir la mente del universo, la estructura matemática que subyace a toda la existencia, la razón por la que el universo es ordenado en lugar de caótico, el porqué detrás del qué. En una carta escrita unos meses antes de su muerte, Einstein le confió a un amigo: no puedo descansar hasta que haya unificado los campos gravitacionales y electromagnéticos. La verdad última debe ser simple. Si tan solo fuera capaz de verla, la verdad última debe ser simple. Esta era la convicción más profunda de Einstein sobre el universo. No una deidad compleja con emociones y juicios humanos, sino un simple orden subyacente que se expresa en la belleza matemática. Un Dios que no está separado de la naturaleza, sino idéntico a ella. Einstein aprendió esta idea de un filósofo llamado Baruch Spinoza, que vivió 300 años antes. Spinoza fue excomulgado por su propia comunidad religiosa por enseñar que Dios y la naturaleza son la misma cosa, que no hay un reino sobrenatural separado del mundo natural, que lo divino se encuentra en las leyes de la física, no en milagros que las violan. Einstein dijo: creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. Piensa en lo que esto significa. Einstein no creía en un Dios que escucha oraciones o las responde. No creía en el cielo o el infierno o el juicio después de la muerte. No creía que la Biblia fuera algo más que, en sus palabras, una colección de leyendas venerables, pero aún bastante primitivas. Pero Einstein también se negó a llamarse ateo. Cuando los ateos intentaron reclamarlo como uno de los suyos, él se resistió firmemente. Él dijo: no soy ateo. Lo que me separa de la mayoría de los llamados ateos es un sentimiento de absoluta humildad hacia los secretos inalcanzables de la armonía del cosmos. Un sentimiento de absoluta humildad. Esto es crucial. El rechazo de Einstein a la religión tradicional no era arrogancia, era humildad. Creía que las imágenes humanas de Dios eran demasiado pequeñas, que nuestras deidades tribales y los sistemas de recompensa-castigo eran proyecciones de la flaqueza humana sobre el infinito. El verdadero Dios, creía Einstein, era mucho más extraño y magnífico que cualquier cosa que la mente humana pudiera crear. Y esto nos lleva al documento más controvertido que Einstein jamás escribió,
En enero de 1954, apenas 15 meses antes de su muerte, Einstein recibió un libro de un filósofo llamado Eric Goodkind. El libro argumentaba que el pueblo judío tenía una relación especial con el orden cósmico, que la Biblia contenía sabiduría divina que la ciencia nunca podría proporcionar. La respuesta de Einstein se conoció como la Carta del Orden Cósmico. Se vendió en una subasta en 2018 por casi $3 millones, y su contenido escandalizó a los creyentes religiosos de todo el mundo. Einstein escribió: "La palabra el orden cósmico para mí no es más que la expresión y el producto de la flaqueza humana. La Biblia es una colección de leyendas honorables pero aún primitivas, que sin embargo son bastante infantiles". Continuó: "Para mí, la religión judía, como todas las demás religiones, es una encarnación de la superstición más infantil". Estas palabras parecen duras. Parecen los pronunciamientos de alguien que odiaba la religión, que quería destruir la fe, que solo sentía desprecio por los creyentes, pero eso no es lo que Einstein quería decir. Tienes que entender el contexto. Einstein había presenciado lo peor del tribalismo religioso. Había visto cómo la gente usa a el orden cósmico para justificar el odio, cómo la narrativa del pueblo elegido se había utilizado para excluir y perseguir a lo largo de la historia, cómo la certeza religiosa había conducido a guerras e inquisiciones y genocidios. Einstein no estaba atacando el impulso religioso genuino. Estaba atacando la corrupción de ese impulso, la forma en que los humanos toman algo sagrado, la sensación de asombro ante el infinito, y lo convierten en un arma, una justificación para sus propios prejuicios, una forma de sentirse superiores a aquellos que creen de manera diferente. La carta de El orden cósmico no era un rechazo a el orden cósmico, era un rechazo a la pequeñez humana disfrazada de verdad divina. Lee la carta cuidadosamente y verás algo más. Verás a un hombre frustrado de que los humanos sigan reduciendo el infinito a algo que puedan controlar, que sigamos creando dioses a nuestra propia imagen en lugar de rendirnos al genuino misterio de la existencia. Einstein no estaba atacando la espiritualidad, estaba atacando la pequeñez de la religión humana. La tendencia a crear historias cómodas en lugar de enfrentar verdades incómodas. El deseo de tener un Dios que tome partido en nuestros conflictos, que recompense a nuestro grupo y castigue a nuestros enemigos. El verdadero orden cósmico, creía Einstein, no toma partido. El verdadero orden cósmico es la estructura matemática de la realidad misma, impersonal, pero no fría, ordenada, pero no controladora, hermosa más allá de lo que el arte humano podría crear. Y Einstein pasó sus últimas horas tratando de escribir las ecuaciones que describirían a este orden cósmico. Ahora, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Junto a esas 12 páginas de ecuaciones del campo unificado, las enfermeras encontraron otro documento en la habitación del hospital de Princeton de Einstein. Un discurso inconcluso que estaba preparando para dar en la televisión. El discurso era sobre Tierra Santa. Einstein estaba programado para dirigirse al pueblo estadounidense en todas las principales cadenas para conmemorar el 7º aniversario de la independencia de Tierra Santa. Había estado trabajando en el discurso con el consulado israelí y el embajador Abba Eban consideró que era lo suficientemente importante como para llevar el borrador con él al hospital. Murió 8 días antes de que pudiera darlo. El hecho de que Einstein estuviera trabajando en este discurso en sus últimos días nos dice algo importante sobre sus prioridades. No era solo un físico perdido en ecuaciones abstractas. Era un hombre que se preocupaba por el destino de su pueblo, sobre el futuro de una nación nacida de las cenizas del genocidio,
sobre si la paz era posible en un mundo que parecía decidido a destruirse a sí mismo. A Einstein se le había ofrecido la presidencia de Tierra Santa en 1952. Él se negó, diciendo que carecía de la aptitud natural y la experiencia necesaria para tratar con los seres humanos. Pero su negativa no fue indiferencia, le importaba profundamente. Simplemente sabía que sus fortalezas estaban en otra parte. El discurso comenzó: este es el 7º aniversario del establecimiento del Estado de Tierra Santa. El establecimiento de este Estado fue aprobado y reconocido internacionalmente en gran medida con el propósito de rescatar al remanente del pueblo judío de los indecibles horrores de la persecución y la opresión. Einstein pasó a argumentar apasionadamente por la paz entre Tierra Santa y sus vecinos. Creía que los ideales de paz y hermandad eran, en sus palabras, la contribución más significativa del pueblo de Tierra Santa en su larga historia. ¿Por qué importa esto? Porque muestra que el rechazo de Einstein a la superstición religiosa no significaba que no tuviera compromisos espirituales. Se preocupaba profundamente por la ética, por la justicia, por la supervivencia de un pueblo que se había enfrentado al genocidio, por la paz en una región desgarrada por el conflicto. El sentimiento religioso cósmico de Einstein no era abstracto ni estaba desconectado de las preocupaciones humanas. Era la base de sus compromisos morales. Porque si todas las cosas son una, si la separación es una ilusión, entonces herir a otros es en última instancia herirte a ti mismo. La paz no es solo políticamente sabia, es cósmicamente necesaria. Este es el Einstein que la historia ha tratado de olvidar. El Einstein que no vio conflicto entre el rigor científico y la profundidad espiritual, que rechazó la superstición infantil, pero abrazó el misterio cósmico, que pasó sus últimas horas escribiendo ecuaciones sobre la mente del orden cósmico, mientras también escribía sobre la paz humana. Pero hay una pieza más de este rompecabezas. Las últimas palabras de Einstein fueron habladas, no escritas. En la mañana del 18 de abril de 1955, poco después de la 1 de la madrugada, Einstein se despertó brevemente. Dijo algo en alemán a su enfermera de noche, y luego murió. La enfermera no hablaba alemán, no entendió lo que dijo. Las últimas palabras de Einstein se perdieron para siempre. Su nombre era Alberta Rotzel. Estaba sola con Einstein cuando murió. Escuchó su última expresión, la última comunicación de una de las mentes más grandes de la historia humana, y no tenía idea de lo que significaba. Las palabras se disolvieron en el aire de esa habitación del hospital, para nunca ser recuperadas. Algunos han especulado sobre lo que pudo haber dicho. Una oración, tal vez, una ecuación final, un mensaje a su primera esposa Mileva o a sus hijos Hans Albert y Eduard, un saludo a Michele Besso, que había muerto apenas unas semanas antes, o tal vez solo una expresión de asombro ante lo que finalmente estaba viendo. Nunca lo sabremos. Piensa en eso. La mente más grande del siglo XX pronunció su último mensaje en su lengua materna. Podría haber sido sobre el orden cósmico. Podría haber sido sobre sus ecuaciones. Podría haber sido sobre Tierra Santa, o la paz, o la teoría del campo unificado. Podría haber sido algo que nunca le había contado a nadie. Nunca lo sabremos. Pero tal vez eso sea apropiado. Tal vez el último mensaje de Einstein no estaba destinado a nosotros. Tal vez estaba destinado a lo que sea que encontró en ese momento entre la vida y la muerte. Un saludo al orden cósmico que había pasado su vida estudiando. Un reconocimiento de que estaba a punto de reunirse con el todo del que se había separado temporalmente. En una carta escrita poco antes de su muerte a la familia de su amigo Miguelito Besares, Einstein describió la muerte así:
Ahora se ha marchado de este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. La gente como nosotros, que cree en la física, sabe que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. La distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. Recuérdalo bien. Si Einstein creía esto, entonces la muerte no era un final, era simplemente un cambio de perspectiva. El tú que está vivo y el tú que ha muerto, ambos existen en el espacio-tiempo tetradimensional que sus propias ecuaciones describen. La muerte no es destrucción, es transición, es pura transición. Y quizás sus últimas palabras, pronunciadas en alemán a una enfermera que no podía entenderlas, fueron palabras de asombro ante lo que finalmente estaba viendo: el campo unificado, la inteligencia cósmica, el patrón detrás de todos los patrones. ¡Qué maravilla! Nunca sabremos lo que Einstein dijo, pero sí sabemos lo que escribió. 12 páginas de ecuaciones, intentando describir cómo todo se conecta con todo lo demás. Un discurso inacabado sobre la paz y la hermandad. Y dispersa a través de sus cartas y ensayos una visión del universo que ni los creyentes ni los ateos han comprendido del todo. El universo de Einstein no era una persona, no era una fuerza que responde a las oraciones o juzga las almas. No estaba separado de la naturaleza, sino que era idéntico a ella. Era el orden matemático que hace posible la ciencia. La razón por la que el universo es comprensible después de todo. Y Einstein murió intentando escribir la ecuación que expresara este universo en símbolos, que cualquiera pudiera entender. Fracasó. La teoría del campo unificado permanece inacabada. Las ecuaciones junto a su lecho de muerte estaban llenas de correcciones y callejones sin salida. La verdad última que buscaba permaneció justo fuera de su alcance. Qué triste, ¿o no? Hay otra forma de ver el fracaso de Einstein. Quizás no fracasó en absoluto. Quizás las ecuaciones nunca fueron el punto. Quizás lo que importaba era la búsqueda misma, la disposición a seguir haciendo preguntas, la negativa a aceptar respuestas incompletas, la fe en que el universo es comprensible, incluso cuando la comprensión se nos escapa. Piénsalo bien. En este sentido, Einstein tuvo un éxito magnífico. Nos mostró lo que significa perseguir la verdad con todo lo que tienes. Pasar tus últimas horas buscando la comprensión en lugar de la comodidad. Morir con un lápiz en la mano, en lugar de la resignación en tu corazón. ¡Qué lección de vida! La teoría del campo unificado puede que nunca se complete, pero el ejemplo de Einstein de cómo buscar con humildad, persistencia y asombro, ese ejemplo está completo. Y puede que sea más valioso que cualquier ecuación pudiera ser jamás. Más valioso aún. Pero quizás esa es la lección más profunda de todas. Quizás el orden cósmico en el que creía Einstein no es algo que pueda ser capturado en ecuaciones. Quizás la sensación cósmica de trascendencia es algo que experimentas, no algo que pruebas. Quizás la armonía de todo lo que existe es algo que vislumbras en momentos de asombro, no algo que calculas en un trozo de papel. Abre tus ojos. Einstein dijo: lo más bello que podemos experimentar es el misterio. Es la fuente de todo verdadero arte y ciencia. Aquel a quien la emoción le es ajena, quien ya no puede detenerse a maravillarse y quedar absorto en el asombro, está tan muerto como si lo estuviera. El misterio, qué profundo. Esto es lo que Einstein veneraba. No un universo que pudiera definir, no un cielo que pudiera describir, sino el mero hecho de que exista algo. El milagro del orden matemático en un universo que podría haber sido caos. La maravilla de que la conciencia pueda emerger de la materia.
y hacer preguntas sobre su propio origen. ¡Asombroso! Si te has quedado conmigo a través de esta exploración de los escritos finales de Einstein sobre el universo, entonces entiendes algo importante. Entiendes que el conflicto entre ciencia y religión es a menudo un falso conflicto, que las mentes científicas más grandes han sido a menudo las más espiritualmente conscientes, que rechazar la superstición infantil no es lo mismo que rechazar el misterio. Es algo más. Einstein no era un ateo, no era un creyente tradicional, era algo más difícil de clasificar, un hombre que se maravillaba ante el universo, que pasó su vida tratando de entender sus patrones más profundos, que murió con ecuaciones en su mano y asombro en su corazón. ¡Qué vida! Los canales que exploran estas preguntas honestamente son raros. La mayoría del contenido religioso te dice qué creer. La mayoría del contenido científico te dice qué no creer. Pero la verdad es más extraña de lo que cualquiera de los dos lados admite. Es la pura verdad. Cuando haces clic en el botón Super Gracias debajo de este video, no solo estás apoyando un canal, estás apoyando el tipo de exploración que el propio Einstein valoraba, preguntas que rechazan las respuestas fáciles, asombro que no pretende tener certeza, la sensación cósmica de trascendencia que no conoce dogma. Gracias. Tu apoyo mantiene vivas estas conversaciones. Gracias a todos los que ya han contribuido. Ustedes son la razón por la que podemos seguir haciendo las preguntas que importan. Gracias de nuevo. Ahora, permítanme dejarles con lo que creo que Einstein realmente estaba tratando de decir en sus últimas horas. La teoría del campo unificado no era solo sobre física, era sobre significado. Einstein creía que si podía escribir la ecuación que unificara todas las fuerzas, estaría revelando algo sobre por qué existe el universo, por qué hay algo en lugar de nada, por qué ese algo está ordenado en lugar de caótico. ¡Qué gran pregunta! Nunca encontró la ecuación, pero su búsqueda reveló algo quizás más importante, el hecho de que los humanos puedan buscar, el hecho de que nuestras mentes, hechas de los mismos átomos que las estrellas, puedan hacer preguntas sobre el origen de esos átomos. El hecho de que símbolos matemáticos en papel puedan describir el comportamiento de galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Es increíble. Este es el milagro que Einstein veneraba. No un universo que creó el mundo desde fuera, sino un universo que de alguna manera crea mentes capaces de entenderlo. Un cosmos que se vuelve consciente de sí mismo a través de seres como tú y como yo. Somos parte del cosmos. Y si esto es cierto, entonces las ecuaciones finales de Einstein eran más que un ejercicio intelectual. Eran una forma de oración, un intento de comulgar con el infinito a través del lenguaje de las matemáticas, un acercamiento hacia el universo en el que creía, pero que nunca pudo comprender del todo. Intentó acercarse lo más posible. Lo último que Einstein escribió antes de morir fue sobre el universo, no el universo de ninguna religión, no el universo que los ateos niegan, sino el universo que se revela en la armonía de todo lo que existe, el universo que es idéntico a la naturaleza, el universo que vislumbras cuando te quedas maravillado ante el cielo nocturno, o las ecuaciones que lo describen. Mira las estrellas. Einstein murió buscando ese universo. Nunca lo comprendió del todo, pero su búsqueda nos mostró lo que significa ser verdaderamente humano. Estar asombrados ante el misterio, buscar la verdad, incluso cuando se nos escapa. Escribir ecuaciones hasta nuestro último aliento, hasta el final. Este es el legado del último escrito de Einstein. Recuérdalo bien. No la teoría del campo unificado que nunca completó, sino el ejemplo de una vida dedicada a la comprensión.
una mente que se negó a dejar de maravillarse, un espíritu que no vio conflicto alguno entre la ciencia y lo sagrado. Esas 12 páginas de ecuaciones están ahora archivadas en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Cualquiera puede verlas en línea. Muestran una mente trabajando furiosamente hasta el final, tachando errores, probando nuevos enfoques, negándose a rendirse. No son la respuesta que Einstein estaba buscando, pero son algo quizás más precioso. Son la evidencia de un ser humano que nunca dejó de buscar la verdad. Y ahora, la pregunta pasa a ustedes. ¿Qué escribirían ustedes en sus últimas horas? ¿Qué verdad intentarían alcanzar? ¿A qué inteligencia cósmica intentarían comprender? Einstein pasó su última noche en la Tierra garabateando ecuaciones sobre la mente de el orden cósmico. Sus últimas palabras se perdieron porque la enfermera no hablaba alemán. Su teoría del campo unificado permanece inconclusa, pero su pregunta permanece. ¿Qué conecta todo con todo lo demás? ¿Cuál es el patrón detrás de todos los patrones? ¿Qué vislumbró Einstein en esas últimas horas que le hizo rechazar la cirugía y pedir solo papel y lápiz? Comenten ecuaciones si creen que Einstein estaba buscando una verdad científica, una descripción matemática de la realidad que finalmente lo explicaría todo. Comenten mensaje si creen que Einstein estaba buscando algo más allá de la ciencia, un significado que no puede ser capturado en símbolos, un universo al que las matemáticas solo pueden apuntar, pero nunca contener. Y díganme, ¿alguna vez han experimentado lo que Einstein llamó el sentimiento religioso cósmico? Esa sensación de asombro ante el misterio de la existencia. Ese momento en que la ciencia y la espiritualidad parecían ser lo mismo. Leo cada comentario en las primeras 2 horas, y esta conversación es una de las más importantes que podemos tener, porque la búsqueda de Einstein no ha terminado. Continúa en todo aquel que se niega a aceptar respuestas fáciles, en todo aquel que se maravilla ante el orden cósmico, en todo aquel que cree que la verdad última, sea lo que sea, debe ser simple y hermosa. Compartan sus pensamientos, cualesquiera que sean. A Einstein le habría gustado que la conversación continuara.